El sionismo no pasará, venceremos, porque la dignidad humana no se negocia ni se somete. Venceremos, venceremos, la justicia triunfará, la esperanza será ley, los pueblos libres escribirán el mañana. Por Palestina. Como parte de una larga historia que no comienza con la incursión de octubre de hace 2 años del ejército del Estado sionista de Israel a Gaza y que plasmó en los hechos un genocidio al pueblo gazatí con más de 67.000 muertos, entre ellos más de 18.000 niños, hoy la gran mayoría de sus habitantes ya no están en su domicilio, en el que sobreviven en tiendas de campaña en un espacio cada vez más estrecho, con la línea amarilla israelí avanzando poco a poco, arrinconándoles ahora alrededor del 30% del enclave. Para poder conversar sobre las raíces del conflicto en Medio Oriente y la cuestión colonial de Palestina y su historia de casi 100 años, estamos comunicados en Reflexiones para la Transformación con Najib Abu Warda, antiguo profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid y autor del libro Palestina, 100 años de guerra, historia documentada. Buenas tardes, Najib. Muchas gracias por participar en Reflexiones para la Transformación. Sin duda alguna, como has comentado, el conflicto tiene ya más de 100 años. De hecho, la ocupación británica de Palestina tuvo lugar en 1917, ya más que un siglo. Bien. Najib, ¿cuál ha sido la raíz de la conflictividad histórica de Oriente Medio? Bueno, como Palestina, vamos a empezar un poco a situar el tema, históricamente hablando. Palestina como nación es una de las más antiguas del mundo. O sea, los primeros habitantes de Palestina son los cananeos, originarios de Mesopotamia, y de hecho se llamaba Palestina Canaán, o la tierra de Canaán, o Cananea. Y un poco más tarde los filisteos como la isla de Creta, en Grecia, etc. Y bueno, los dos colectivos con el tiempo, bueno, pues se integraron en lo que hoy se conoce como Palestina. Se llamaba Filistea y era parte de todos los imperios del pasado. Ningún imperio intentó modificar la realidad nacional de Palestina. Digo esto porque después, cuando han tenido lugar el cristianismo y el islam, es decir, hay una enorme distancia de la nación palestina y el surgimiento, digamos, de las distintas religiones posteriormente. Digo esto porque conviene matizar. Religión no significa identidad nacional, es decir, esto lo entendemos todos, o sea, no supone identidad nacional ninguna. Aquí la clave está en que como el colonialismo, aquí subrayo, el colonialismo internacional, especialmente en el siglo XIX y el siglo XX, intentaban, evidentemente, por distintos factores y motivos, dominar Oriente Medio, zona clave para las comunicaciones, para la geopolítica, etcétera. Y evidentemente la Primera Guerra Mundial, o sea, Palestina, o sea, como consecuencia de la fragmentación de Oriente Medio, como tantas antiguas provincias del Imperio Otomano, Palestina, una de ellas, era parte de la Siria, la Gran Siria, y claro, el imperialismo francés y británico diseñaron el llamado Acuerdo Sykes-Picot, donde llevó al mapa actual de Oriente Medio. Entonces, era el llamado hoy Estado de Israel no es más que un proyecto colonial sionista.
Aquí subrayo, el sionismo es una ideología colonial, no tiene nada que ver con el judaísmo. El judaísmo es una religión tan respetuosa como el islam o el cristianismo. Y el sionismo, digamos, se inventó el sionismo en Europa occidental, donde los judíos vivían en situación de guetos. Aquí matizamos, consecuencia, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, el genocidio nazi, etc., han querido aprovechar aquellas circunstancias, los británicos fundamentalmente y los franceses, para diseñar un mundial. Por ello utilizaron elementos como el semitismo y el antisemitismo, y el diseño desembocó en el primer Congreso Internacional. Decían, ¿por qué no crear en Palestina un hogar nacional judío? Aquí, digamos, en el fondo, que conviene también los matices, a veces explican más los detalles y todo ello. Realmente Balfour, con su famosa declaración Balfour, que era ministro de Exterior británico... Esto fue en 1917, ¿no? Efectivamente, cuando dijo, bueno, Gran Bretaña ve con simpatía, justo ocupando Palestina, que Palestina no era espacio británico, y Gran Bretaña no tenía ninguna competencia de decidir el destino palestino, sino desocupar Palestina, que era parte de, para que el pueblo palestino decida su destino. Balfour dijo esto, que va a hacer todo lo posible para crear en Palestina un hogar nacional judío. Es algo absolutamente incompatible con cualquier norma de derecho internacional o nacional. Palestina, evidentemente, ellos no tenían, Gran Bretaña ni Francia, ningún derecho a y menos crear en Palestina pues una colonia sionista, enviando de todo el mundo inmigrantes sionistas para ocupar y desplazar a la población palestina. Yo aquí matizo, no es distinto que Hitler. Balfour tenía el mismo objetivo que Hitler. La expulsión de los judíos de los que eran los eskenazi, ¿no? Efectivamente, lo mismo tenía. Además, aprovechando aquí, crear en Palestina una base permanente, una base que ha servido un siglo, y ahora siguen lo que han hecho los británicos y lo siguen los americanos. En fin, es un proyecto colonial al servicio de las grandes potencias coloniales del pasado, del siglo XIX y XX, y hoy de Estados Unidos. Este, digamos, resumen del por qué el conflicto palestino, digamos casi aquel es el inicio, sigue siendo útil para las grandes potencias que intentan sistemáticamente mantener bajo su dominio todo el espacio de Oriente Medio. Palestina es clave. Lo mismo que estamos viendo hoy en el conflicto Irán-Estados Unidos es lo mismo. O sea, Palestina es una clave en todo aquello. Es decir, no es ni, digamos, no es ajustable a ninguna norma de derecho internacional, ni en el pasado ni en la actualidad, pero tampoco es intento de resolver lo que llamaban la cuestión judía. Vamos a ver, la cuestión judía no debía nadie ser discriminado en su país de origen. Es decir, volvemos a lo mismo. Derechos humanos, todo el mundo debe ser ciudadano en su país. No tienen que ser marginados en Occidente, en Europa occidental, ni en ninguna parte del mundo. Es decir, no existía, sino es un invento. Es como quien inventa el virus y el antivirus. O sea, al final son las mismas multinacionales. En este caso, una multinacional del colonialismo. Es decir, por ello, hasta hoy, el mantener, por eso Netanyahu, cuando incluso están cometiendo todo tipo de genocidios, no solamente la eliminación física de más de 70.000 palestinos en Gaza, sino llevan años haciendo lo mismo. Han cometido tantos genocidios desde el 48 hasta hoy,
y en colaboración no solamente con la pasividad del mundo, en colaboración con el mundo. O sea, hay que decir, un periodista americano con la resistencia de Gaza a todo el poder mundial, empezando por los árabes, las dictaduras y regímenes árabes, con las potencias europeas y americanas que enviaban, inyectaban sistemáticamente armamento a Israel para combatir Gaza. Tal cual. Un periodista americano, viendo aquello, dijo: la única ciudad libre en el mundo es Gaza, porque resisten por dignidad, su libertad, para defender su libertad. Ahora, Najib, la división del mundo árabe es clave también para que ocurra esto, ¿no? O sea, que desde la disolución del Imperio Otomano, los sectores imperialistas han bregado por la división del mundo árabe, ¿no? Y la fragmentación. Absolutamente, es parte del juego. De hecho, todos el mapa de Oriente Medio hoy, que no existía, estas fronteras no existían antes de la Primera Guerra Mundial, era un espacio todo, el califato del Imperio Otomano, desde hace más de 1500 años. El mapa de Sykes-Picot, el mapa actual es diseño británico-francés. Los países del Golfo no eran estados, todos son inventos y complementan lo mismo que hay, o sea, que Israel igual, eso. No tienen identidad nacional. De hecho, en la Primera Guerra Mundial, los regímenes como el que era del Sharif Hussein de la península arábiga, ni siquiera se llamaba Arabia Saudí, se llamaba península arábiga, no existía el gobierno saudí. Colaboraban con los británicos en contra de los turcos del Imperio Otomano. Y es conocida la figura de Lawrence de Arabia. Sí, sí. El mismo juego. Es decir, y diseñaban, daban a los árabes promesas falsas de que iban a facilitar, son las dictaduras árabes también son clave. Ahora mismo en la guerra de Gaza, el apoyo de los gobiernos árabes a Israel era incondicional. Lo estamos viendo todos los días con la guerra de Irán. ¿Por qué? Porque todos están o dependen, su permanencia en el poder depende hoy de Estados Unidos. Es decir, todos están al servicio del sionismo. Los sionistas árabes son peores que el sionismo occidental. Es decir, países como los Emiratos, países como el régimen saudí, además son dictaduras reaccionarias que quieren seguir viviendo en la Edad Media. Y Palestina es un estado, digamos, una nación que lucha por la libertad, como me acuerdo siempre de la figura del Che Guevara, cuando quería liberar y defender los pueblos sometidos. Todos los árabes ven en los palestinos como factor de inestabilidad, porque pueden provocar, digamos, revueltas y movilizaciones en sus países que ellos prefieren tenerlos sometidos a sus regímenes. Y los árabes, en la historia del conflicto palestino-israelí, aprovecharon la situación de que están en guerra con el sionismo falsamente, evidentemente para mantener sometidos a sus pueblos a una situación así como de excepción, para que no haya libertades, para no haya derechos fundamentales. Son dictaduras y siguen siendo útiles y por lo tanto colaboran sistemáticamente con el sionismo israelí, con Estados Unidos, para evitar que haya un Estado palestino independiente. Bien, justamente una de las cuestiones que tú en más de una conferencia has dicho es que sin resolver el conflicto palestino no habrá solución del conflicto de Medio Oriente. ¿Por qué no desarrollas un poco esta idea? Digo porque Israel, cuando Netanyahu, con todo el poder del mundo con él, hemos visto desde el conflicto de Gaza, empezó a decir
que es cuestión de existencia. Esa es la clave. ¿Por qué es cuestión de existencia? Estoy de acuerdo con él, porque un Estado artificialmente creado no tiene ningún elemento de permanencia. Existe mientras existe la potencia que le mantiene. Y como todas las potencias que le mantienen son en su movimiento, no tienen ni legitimidad y como consecuencia ni seguridad para mantener garantizando su existencia, porque el colono palestina sabe que está ocupando la casa de un palestino. Y en la actualidad, ahora mismo, la población palestina que vive dentro de Palestina es igual que la población israelí que vive en Palestina. Y fuera de Palestina, el total de los judíos del mundo, y no todos son sionistas, hay muchos judíos son anti-sionistas y anti-israelíes, los que tienen una visión más, ¿verdad? Digo, son iguales, hay 15 millones de cada palestino, pero claro, todo el derecho y toda la legitimidad la tienen los palestinos. La bomba nuclear palestina es su propia historia, o sea, su propio derecho de ser los dueños legítimos de Palestina. El relato que tiene Netanyahu o Estados Unidos o quien apoya al sionismo es un relato artificialmente diseñado. Por ello Israel, si pierde una sola guerra, desaparece del mapa. Esa es la clave. O sea, su bomba nuclear no borra la historia de Palestina, no un relato distinto. O sea, por eso todos tienen doble nacionalidad. Cuando hay una situación, vuelven a su país de origen. Quiero decir, es un proyecto colonial, es como Sudáfrica. Entiendo cómo cayó Sudáfrica. Nunca ha habido manifestaciones pro-palestinas en Estados Unidos. Hemos visto cómo están saliendo los jóvenes, no. Y se están dando cuenta de que Estados Unidos está actuando al servicio de Israel, cosa que daña mucho la imagen de Estados Unidos. Es decir, el sionismo que domina en Estados Unidos evidentemente está haciendo mucho daño a Estados Unidos. Y estamos viendo lo que está pasando allí. O sea, claro, hace poco en una entrevista que Netanyahu, de Obama, dijo Netanyahu intentó hacer durante su mandato, utilizar Estados Unidos para hacer lo que está haciendo Trump. Evidentemente Obama no es Trump. Entonces Trump sabemos cuáles son sus ideas, cómo llegó al poder. Y realmente tiene tanto escándalo como Israel tiene todo detallado. El sionismo domina el mundo, domina el capital mundial y domina los medios de comunicación y tiene en cada uno de los dirigentes del mundo un expediente, como pues por ejemplo le sacaron el vestido de cuando incluso, de hecho, cuando el asesinato, ¿quién quiere hacer política más sensato? La asesinaron. ¿Crees, Najib, que lo que ocurre en Estados Unidos, en la resistencia de la sociedad en Estados Unidos contraria a Trump, puede ayudar de alguna manera a distender la situación o a dar un espacio mayor a la liberación del pueblo palestino? ¿O cómo crees que puede ser esto? O sea, que las convulsiones que está teniendo Trump en Estados Unidos y la resistencia a la guerra, ¿crees que puede ayudar de alguna manera al camino de la liberación de Palestina, siendo fundamental, por supuesto, la lucha del pueblo? Yo creo que como tenemos modelos, la caída de Sudáfrica empezó con la movilización de los pueblos occidentales, que enfrenta sus regímenes en Occidente, el sistema sudafricano, el régimen sudafricano, lo mantenían las potencias occidentales. Cuando el pueblo occidental se ha movilizado, ha obligado a sus gobiernos a cambiar, a quitar el apoyo, y cayó el régimen sudafricano. Es similar. El mantenimiento de Israel desde los gobiernos occidentales es la clave. Cuando los pueblos occidentales están movilizándose contra el genocidio de cada día y donde no hay esperanza
mundo islámico está muerto, el mundo árabe está muerto. El mundo occidental hay más libertad, mejor los derechos fundamentales, y lo que ha pasado a partir de Gaza, a partir de la guerra de Gaza, yo creo que hay, incluso hay muchos autores y periodistas israelíes que escriben sobre ello. Tal cual. El daño que ha causado Netanyahu contra el pueblo, digamos, contra la gente, contra el Estado de Israel, va a ser complicado de subsanar. Tal cual. O sea, la imagen del sionismo no es la misma. Incluso muchos sionistas, yo conozco algunos y autores, pues es que están cuestionando la existencia de Israel. O sea que va a haber un antes y un después de este genocidio terrible, que los últimos 2 años se ha notado mucho más, pero que tiene mucha más larga historia. Evidentemente, pero claro, volvemos a ver. La cuestión de Palestina, en su origen, en su desarrollo, en sus expectativas de una solución, es una cuestión internacional. O sea, es colonialismo internacional, todo el manejo ha seguido internacionalmente y la solución va a ser internacional. Es decir, cuando se den las condiciones óptimas para ello, es decir, los actores implicados, los actores locales, que decir, dentro de Palestina, israelíes y palestinos, actores regionales, las potencias regionales, Irán, Turquía, Egipto, Arabia Saudita, etc., y actores internacionales. Debe haber cambios tan importantes, estructurales, para que haya consenso a los 3 niveles. No es fácil. Por supuesto. Para que haya voluntad real de resolver el conflicto. De momento, esa expectativa es lejana, porque el conflicto a todos y su mantenimiento sigue siendo útil para todos. Así estoy hablando de la instrumentalización del conflicto para todos los actores, el sionismo local, los regímenes regionales y las potencias internacionales. Está clarísimo, Najib. Sigue siendo útil para ellos. Najib, te agradecemos desde Reflexiones para la Transformación por tu aporte y seguiremos en contacto porque realmente es una herida profunda para la civilización occidental esto, y hay que tomar conciencia que esto se da porque hay una verdadera crisis civilizatoria del capitalismo en donde está inmerso o atravesado por el sionismo. Un fuerte abrazo desde Buenos Aires. Muchísimas gracias, un saludo, hasta siempre. Nos hemos comunicado con el profesor Najib Abu Warda, nacido en Gaza y un estudioso de la cuestión palestina.